Bienvenidos a una noche que nadie olvidará. Si te suscribes a nuestro canal, serás de los primeros en ver historias de justicia y empoderamiento como esta. Dale a me gusta si te emociona una buena revancha. Y no olvides dejar tu comentario con tu opinión. ¿Crees que la venganza es un plato que se sirve frío? ¿O el éxito es la mejor respuesta? Esta noche, corremos el telón de terciopelo de un mundo que la mayoría solo ve en sueños. La gala anual Legado Metropolitano, un evento deslumbrante en la Gran Vía, donde el dinero viejo y el nuevo poder chocan. Para el depredador corporativo Jaime Valdivia, iba a ser su vuelta de la victoria, un debut público con su bella y joven amante del brazo, una última y silenciosa ofensa a la esposa que había descartado. Él creía haber escrito su final, pero lo que nunca anticipó fue que su exesposa, Isabela, no solo se presentaría, sino que llegaría con un hombre cuyo poder podría devorarlo por completo, lista para escribir un nuevo y brillante capítulo de su propia historia. Esto no es solo una historia de venganza. Es la historia de lo que sucede cuando el mayor activo de un hombre es la mujer que no supo valorar. Acompáñanos a ver cómo un imperio de ego, cuidadosamente construido, comienza a desmoronarse en una sola noche. El aire dentro del gran salón del Museo Metropolitano de Arte era denso con el aroma del dinero, el poder y las orquídeas blancas que trepaban por las colosales columnas romanas como enredaderas fantasmales. Era el aroma de la victoria para Jaime Valdivia. Se ajustó las solapas impecables de su smoking Tom Ford, su gemelo, un fragmento de meteorito incrustado en platino, captando la luz de las arañas que colgaban como constelaciones congeladas. Del brazo, Sofía era una visión en carmesí. Su vestido era atrevido, una franja de seda que se ceñía a su cuerpo tonificado por el yoga y se hundía peligrosamente. Tenía 24 años, una edad que se sentía como una declaración en sí misma. Su risa era un poco demasiado fuerte, su agarre en el brazo de él un poco demasiado apretado, pero a Jaime no le importaba. Ella era un hermoso testimonio viviente de su continuo dominio. Ella era su mejora. «Cariño, ¿esa de allí es la condesa de Villamayor?», susurró Sofía, con los ojos llenos de la ambición de una trepadora social. «Su familia es dueña de una cartera respetable de inmuebles antiguos, Sofía. No exageremos», corrigió Jaime con suavidad. Su tono goteaba esa condescendencia casual que reservaba para aquellos que consideraba inferiores. La guió a través de la multitud, asintiendo con brusquedad a caras conocidas. Banqueros, magnates de la tecnología y figuras políticas. Cada asentimiento era una transacción, una reafirmación de su lugar en este ecosistema dorado. Él era Jaime Valdivia, el tiburón de la bolsa, el hombre que había construido Valdivia Capital, desde una firma boutique hasta un gigante depredador. Su divorcio de Isabela se había finalizado hacía 6 meses. En su mente, había sido una necesaria liberación de un peso muerto. Isabela había sido la esposa perfecta para el hombre que fue. La pareja tranquila, inteligente y solidaria, que organizaba cenas impecables y recordaba los nombres de los hijos de sus clientes. Era clásica, elegante y absolutamente predecible. Pero él ya no era ese hombre. Ahora era un titán, y los titanes requerían más. Más juventud, más vivacidad, más brillo. Sofía era el brillo personificado. «Señor Valdivia, es un placer», lo saludó un hombre corpulento de cara sonrojada, sus ojos apreciando a Sofía. «Felipe», reconoció Jaime, con una sonrisa tensa en los labios.
Disfrutaba de la envidia en los ojos de otros hombres. Era una moneda tan valiosa como cualquier acción. Se dirigieron hacia el salón principal, la orquesta en un crescendo. Jaime sintió una profunda satisfacción. Todo era perfecto. Tenía el poder, la reputación y la mujer. El pasado era un capítulo cerrado, una nota a pie de página en su épica biografía. Isabela probablemente estaba en casa, en su departamento beige, catalogando sus libros de arte o lo que sea que hiciera ahora. Casi sintió una punzada de lástima por ella. Casi. Fue Sofía quien la vio primero. Su agarre en el brazo de él se convirtió de repente en un puño. «Jaime», siseó, su voz perdiendo la dulzura practicada. «No mires ahora. Pero... ¿es esa?» La mirada de Jaime siguió la de ella, recorriendo el mar de smokines y vestidos de alta costura. Buscó en la multitud. Sus ojos la pasaron 1, 2 veces, antes de engancharse y detenerse. Y en ese momento, el champán perfectamente frío en su estómago se volvió ácido. Era Isabela, pero no era la Isabela que él recordaba. La mujer de pie cerca de la escalera no era la sombra apagada y elegante que él había dejado atrás. Esta mujer era una supernova. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche, una creación tan exquisitamente hecha que parecía tejida con luz de estrellas y sombras. Era recatado para los estándares de Sofía, con mangas largas y un escote alto. Pero se ceñía a su figura de una manera que era más sensual que cualquier exhibición de piel. Diamantes brillaban en sus orejas y garganta, no ostentosamente, sino con el fuego tranquilo y seguro de piedras antiguas e importantes. Su cabello oscuro, que solía llevar en un moño simple y elegante, estaba peinado en suaves ondas que enmarcaban un rostro que era luminoso. No solo era hermosa, irradiaba una serenidad y una confianza que eran completamente nuevas. Era un poder que no tenía nada que ver con él. Y luego vio al hombre cuya mano descansaba posesivamente, pero con suavidad, en la parte baja de su espalda. No lo reconoció al principio. El hombre era alto y delgado, con una intensidad tranquila que parecía atraer la energía de la sala hacia él en lugar de proyectarla. Llevaba un esmoquín simple, impecablemente cortado, sin accesorios llamativos, sin saludos ruidosos. Le hablaba en voz baja a Isabela, su cabeza inclinada hacia la de ella, una pequeña y genuina sonrisa en su rostro mientras ella se reía. Era una risa que Jaime no había oído en años, ligera, despreocupada y real. «¿Quién es ese con ella?», demandó Jaime, su voz un gruñido bajo. Sofía, que devoraba las columnas de chismes como desayuno, lo supo al instante. «Oh, Dios mío», exhaló, una extraña mezcla de asombro y terror en su voz. «Jaime, ese es Adrián de la Cruz». El nombre aterrizó en la opulenta sala como una detonación. Adrián de la Cruz, el reclusivo multimillonario de la tecnología. El hombre que había revolucionado la seguridad de datos con su compañía, Aeterna. Era dinero nuevo, pero del tipo que ponía nerviosos a los del dinero viejo. Era notoriamente privado, rara vez fotografiado, y casi nunca asistía a eventos como este. Era un fantasma, una leyenda, y estaba allí, mirando a la exesposa de Jaime, como si fuera la única persona en una sala de 1000. Jaime sintió un frío pavor recorrer su espina dorsal. Esto no se suponía que sucediera. Se suponía que Isabela se desvanecería. No se suponía que reapareciera del brazo de un hombre que podría comprarlo y venderlo 10 veces.
luciendo como si acabara de renacer de sus cenizas. La narrativa que él había elaborado tan cuidadosamente para la noche, su debut triunfal, ya comenzaba a desmoronarse. Para entender la conmoción de Jaime, tenías que entender la jaula que había construido para Isabela. Una jaula tan bellamente decorada que ella no se había dado cuenta de que sus barrotes eran de acero. Su matrimonio había comenzado como una sociedad. Ella era una graduada de Historia del Arte, con un ojo brillante. Él era un joven y hambriento analista. Él tenía la ambición. Ella tenía la gracia. Isabela suavizó sus asperezas, le enseñó qué tenedor usar, organizó su guardarropa y transformó su modesto apartamento en un salón donde sus superiores se sentían a gusto. Ella era su arma secreta, la arquitecta de su ascenso social. «Tienes un gusto impecable, Izzy», le decía después de una cena exitosa. «Les encantaste». La esposa de Felipe Carter aún delira por tu conocimiento del arte holandés del siglo XVII. Ella sonreía, complacida con su contribución. Creía que eran un equipo. Valdivia y Rossi. Tenía un buen sonido. Pero en algún momento, a medida que su estrella ascendía, el y Rossi fue silenciosamente borrado. Él se convirtió en Jaime Valdivia, y ella se convirtió en la señora Valdivia, un elegante accesorio de su grandeza. El final comenzó no con un estallido, sino con 1000 silenciosos despidos. «Izzy, traigo a la junta directiva de una compañía que estoy adquiriendo. ¿Puedes encargarte?», le preguntaba, sin esperar una respuesta. Dejó de ver su trabajo, las horas de planificación, las llamadas a los chefs, la selección de vinos, la cuidadosa tabla de asientos diseñada para maximizar su influencia, como una contribución. Lo veía como una función de su papel, tan natural y esperada como la salida del sol. Una noche, un año antes del divorcio, ella estaba emocionada. La Fundación Morera, una prestigiosa institución de arte, le había ofrecido un puesto en su comité de adquisiciones. Era un sueño hecho realidad, una oportunidad para usar su experiencia en el ámbito profesional. Esperó hasta que él estuviera de buen humor, después de haber cerrado una adquisición hostil, particularmente viciosa. Le presentó la carta de oferta con un vaso de su Macallan favorito. Él escaneó la carta, con el ceño fruncido. «Es un puesto no remunerado. Es un puesto en la junta directiva, Jaime. Rara vez se paga. Es por el prestigio, la influencia, por amor al arte». Él le devolvió la carta, su expresión ilegible. «¿Y cuándo encontrarías tiempo? Tienes que planear la gala para el fondo de niños el próximo mes, y necesito que seas la anfitriona de la delegación japonesa en 2 semanas. Puedo hacer ambas cosas», insistió ella. «Soy organizada, lo sabes». Él suspiró, el sonido pesado con paciencia fabricada. «Isabela, querida, tu trabajo está aquí, conmigo, apoyándome. Eso es un compromiso a tiempo completo. Tus aficiones son adorables, pero mi carrera es lo que paga por este ático, por tu ropa, por la vida que tenemos. No perdamos el foco en lo que es importante». La palabra aficiones le golpeó como un golpe físico. Su pasión, su experiencia, su sueño, reducidos a una afición. Fue el momento en que se dio cuenta de que ya no era su socia. Era una empleada en una jaula dorada, y su compensación era el estilo de vida que él le proporcionaba. La gota que colmó el vaso fue Sofía. No era la primera que Isabela sospechaba, pero era la más descarada. Jaime comenzó a llegar tarde a casa, oliendo a un perfume diferente. Un aroma juvenil y empalagoso que no se parecía en nada a su clásico Chanel No. 5. Se volvió descuidado,
dejando recibos de cenas de lujo para dos en su tocador, mensajes de texto iluminando la pantalla de su teléfono con emojis de corazón. Ella lo confrontó un martes por la mañana. Él se estaba anudando la corbata, su reflejo frío y distante en el espejo antiguo que habían comprado juntos en Italia. «¿Quién es ella, Jaime?», preguntó Isabela, su voz temblando solo ligeramente. Había practicado la calma. Él no fingió ignorancia. Estaba más allá de eso. «Se llama Sofía. No es nada serio». «¿No es serio?». Isabela sintió una risa hueca burbujear en su pecho. «La llevas a los restaurantes a los que solíamos ir. Le compraste un brazalete Cartier, el mismo que me compraste para nuestro 5º aniversario». Él se volvió para enfrentarla, y no había remordimiento en sus ojos, solo irritación. «Isabela, seamos realistas. Nos hemos distanciado. Yo tengo ciertas necesidades. Tú y yo estamos cómodos. Es un buen acuerdo». «Un acuerdo», repitió ella, con un sabor a veneno. «Pensé que era un matrimonio». «Es lo que es», dijo él, encogiéndose de hombros mientras se ponía la chaqueta. «Mira, tengo una reunión a las 9. No seamos dramáticos. Nada tiene que cambiar». Pero todo había cambiado. La veía no como una mujer a la que había ofendido, sino como un obstáculo para su conveniencia. Esa noche, ella no lloró. Llamó a su abogada. El divorcio fue rápido y quirúrgicamente preciso. Jaime, esperando una batalla emocional y desordenada, se sorprendió por su compostura. No peleó por el ático en la Gran Vía, ni por la casa en la Costa Brava. Él le ofreció una generosa liquidación, que consideró un paracaídas de oro para silenciarla. Ella aceptó la cantidad base estipulada en sus capitulaciones, un documento en el que él había insistido, y que ahora se sentía como una bendición para ella. No quería su dinero de la culpa. «Todo lo que quiero», le dijo a su abogada, «son mis efectos personales, mis libros y el arte que adquirí personalmente para nuestra colección, específicamente el estudio de Rothko». Jaime se había reído cuando su abogado le transmitió esto. El estudio de Rothko era una pieza pequeña y sin pretensiones que siempre había considerado aburrida. Con gusto se lo dejó. Él no entendía que para ella, el cuadro no se trataba del valor monetario. Se trataba de poseer algo cuyo valor él nunca podría comprender. Era la primera pieza de su vida que estaba recuperando. El día que se mudó, él estaba en un viaje de negocios en Hong Kong. Ella caminó por el apartamento silencioso y cavernoso, sus pasos resonando en la vida que habían construido. Miró los muebles caros, las vistas panorámicas de la ciudad, los objetos de una vida perfecta, y no sintió nada más que alivio. No estaba perdiendo a un marido. Estaba escapando de un carcelero. El mundo esperaba que se derrumbara, que se convirtiera en una trágica divorciada de la alta sociedad. En cambio, ella desapareció. Tomó el dinero de la liquidación, vendió el estudio de Rothko a un coleccionista privado por una pequeña fortuna. Su valor se había cuadriplicado, un hecho que Jaime desconocía por completo, y comenzó a construir. No construyó una nueva vida social. Construyó una nueva versión de sí misma. Se reconectó con sus contactos en el mundo del arte, no como la señora Valdivia, sino como Isabela Rossi. Y el mundo del arte, que valora la autenticidad y la visión, la recibió con los brazos abiertos. Fue, en una subasta de arte en Ginebra, que conoció a Adrián de la Cruz. Él no estaba allí por el espectáculo deslumbrante. Estaba pujando de forma anónima a través de un intermediario por una rara escultura de Giacometti. Ella estaba allí asesorando a un cliente. Terminaron en una guerra de ofertas. Ella ganó. Después, él la encontró en la galería.
No se presentó como un multimillonario. Solo dijo, «Tienes mejor ojo que mi asesor. Viste el defecto en la procedencia que yo no vi». Hablaron durante horas sobre arte, sobre pasión, sobre la diferencia entre precio y valor. A él no le importaba su pasado o con quién se había casado. Estaba fascinado por quién era ella, su mente, su perspicacia, su fuerza tranquila. Su relación creció, no bajo el resplandor de los flashes de los paparazzi, sino en la tranquilidad de los museos, galerías privadas y conversaciones a altas horas de la noche. Él no intentó poseerla. La celebró. No la vio como un accesorio. La vio como su igual. Así que cuando Isabela se paró en esa escalera en el Met, no fue un acto de venganza. Fue una declaración de existencia. Ya no era un fantasma en la historia de Jaime Valdivia. Era la heroína de la suya propia. Y Jaime, observando desde el otro lado de la sala, apenas comenzaba a comprender el terrible error que había cometido al subestimar a la mujer que creía conocer. Ahora, si te estás preguntando si Jaime obtendrá su merecido, no te vayas. Pero antes, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has presenciado a alguien subestimar por completo a la persona equivocada? Queremos escuchar tus historias. Y si te está gustando esta historia de empoderamiento, dale a me gusta y comparte este video. El momento en que Isabela y Adrián comenzaron a descender por la gran escalera fue el momento en que el centro gravitacional de la gala se desplazó. Un silencio cayó sobre el área, una sutil disminución en la cacofonía de charlas mientras las cabezas giraban. No con la curiosidad descarada reservada para las celebridades, sino con la respetuosa intriga reservada para el verdadero poder. Isabela se movía con una gracia recién descubierta. No era solo el vestido o los diamantes, era una compostura interna que irradiaba hacia afuera. Cada paso era deliberado, sereno. No estaba escaneando la sala en busca de aprobación o reconocimiento. Su atención estaba en Adrián. Su expresión, una mezcla de afecto y diversión, mientras él le susurraba algo al oído. Jaime observaba, congelado en su lugar. Sintió las uñas de Sofía clavarse en su antebrazo. «Todo el mundo nos está mirando», susurró ella, con la voz tensa de ansiedad. Pero ya no estaban mirando el atrevido vestido carmesí de Sofía. Estaban mirando la tranquila majestuosidad de Isabela. En la parte inferior de las escaleras, la duquesa de Sevilla y su esposo, reina de la alta sociedad madrileña, dieron una clara señal al resto de la sala. La duquesa, una mujer cuya sonrisa podía hacer o deshacer una temporada social, sonrió a Isabela, dándole un beso en ambas mejillas con genuina calidez. «Isabela, querida, estás absolutamente deslumbrante. Ese vestido es una obra maestra», declaró la duquesa, su voz resonando. «Y Adrián, manteniéndote escondida de todos nosotros. ¡Qué cruel!». «Duquesa, ya sabe que prefiero la vida tranquila», respondió Adrián, su voz un barítono tranquilo y profundo, que contrastaba bruscamente con el habla cortante y agresiva de Jaime. Su sonrisa era genuina, pero Isabela insistió en que la causa de la gala era demasiado importante para perdérnosla, añadió Isabela con suavidad. Adrián fue lo suficientemente generoso como para asegurar la nueva escultura de Degas para la subasta del ala contemporánea esta noche. Sentimos que al menos deberíamos venir a verla. Una ola de murmullos recorrió a los espectadores. La escultura de Degas era la joya de la corona de la subasta benéfica de la noche, una pieza tan rara que su adquisición había sido el tema de conversación del mundo del arte durante meses. El benefactor había sido anónimo,
Hasta ahora. Jaime sintió un músculo de su mandíbula temblar. Él había donado unos míseros 50,000 oro a la gala, una cantidad calculada para obtener el máximo crédito en relaciones públicas con el mínimo impacto financiero. Adrián de la Cruz había donado una obra maestra de varios millones de euros y ni siquiera había buscado el crédito por ello hasta ese mismo momento. Fue un movimiento de poder tan sutil y tan potente que hizo que la propia postura de Jaime pareciera infantil. «Jaime, eso es», Sofía susurró, su mente acelerada. «Sé lo que es», Jaime espetó, su compostura resquebrajándose. Necesitaba recuperar el control de la narrativa. Se arregló la corbata, puso una sonrisa depredadora y comenzó a guiar a Sofía hacia ellos. Fue un movimiento nacido de pura y destilada arrogancia. Se enfrentaría a esto de frente. Reduciría a Isabela a su exesposa, una mujer con un nuevo y afortunado benefactor. A medida que se acercaban, la mirada de Adrián se encontró con la de Jaime por encima de la cabeza de Isabela. No había malicia en sus ojos, ni desafío abierto. Había algo mucho más desconcertante, una total indiferencia. Era la mirada que un león podría darle a una mosca zumbando. Isabela se volteó cuando se acercaron, su expresión serena solidificándose en una máscara de fría neutralidad. Sus ojos, que una vez contuvieron amor, luego dolor, ahora no tenían nada para él. Fue esta vacuidad lo que lo golpeó más que cualquier mirada de odio. «Vaya, vaya», comenzó Jaime, su voz resonando un poco. Demasiado fuerte. «Isabela, ha pasado un tiempo. ¿Te ves bien?» Dejó que su mirada la recorriera, con la intención de que fuera posesiva, un recordatorio de su historia compartida. Se sintió lasciva. «Jaime», dijo ella, su voz uniforme y fría. La única palabra fue un desprecio. No ofreció un apretón de manos, ni reconoció a Sofía, que estaba nerviosa a su lado como una suplente. Adrián, sin embargo, giró ligeramente la cabeza para mirar a Sofía, luego de nuevo a Jaime. Él tampoco ofreció una mano. «Valdivia», dijo, su tono tan plano y duro como el granito. Él sabía exactamente quién era Jaime. El círculo social a su alrededor se había quedado en silencio, observando el drama que se desarrollaba con una alegría apenas disimulada. Esto era mejor que la orquesta, más fascinante que el arte. Jaime, desesperado por afirmar su relevancia, hizo un gesto despectivo hacia Adrián. «Veo que has estado ocupada, Izzy. No te creía de la onda de la tecnología, ¿o sí?» El uso del viejo apodo fue una puñalada deliberada, un intento de arrastrarla de vuelta a la caja que él había hecho para ella. Antes de que Isabela pudiera responder, Adrián respondió por ella, con su mano sin dejar la espalda de ella. «Isabela tiene aprecio por todo lo que está brillantemente diseñado», dijo, con sus ojos fijos en Jaime. «Ya sea una pintura del siglo XVII o un algoritmo de encriptación cuántica, es una cualidad que requiere una cierta profundidad de percepción». El insulto fue tan agudo, tan elegantemente entregado, que tardó un momento en aterrizar su impacto completo. Lo estaba llamando un tonto superficial frente a las personas más influyentes de Madrid. Sofía, sintiendo el peso aplastante del momento, decidió intervenir. Fue un error catastrófico. Extendió la mano hacia Isabela, su sonrisa frágil. «Soy Sofía. Es un placer conocerte por fin. He oído mucho de ti». La mirada de Isabela se deslizó hacia la mano ofrecida y luego de nuevo hacia la cara de Sofía. No la tomó. Después de un momento de silencio agonizante, simplemente dijo: «Estoy segura de que sí».
El rechazo fue absoluto. No fue dramático ni ruidoso. Fue silencioso, frío y absolutamente devastador. En ese momento, Sofía fue definida, no como la nueva pareja de Jaime, sino como la mujer que Isabella Rossi se negó a reconocer. El rostro de Jaime, que había sido una máscara de extraña jovialidad, comenzó a motejarse de rojo. Había venido aquí esta noche para ser el rey del baile. En cambio, estaba siendo públicamente visto como un bufón de la corte, en un drama donde ni siquiera era el personaje principal. Lo vio en los ojos de la gente que observaba, lástima de algunos, schadenfreude, placer por el infortunio ajeno de otros. Felipe Carter, que había estado tan admirado solo 30 minutos antes, ahora observaba con una sonrisa fascinada y depredadora. Isabella le dio un ligero, casi imperceptible, asentimiento a la duquesa, una señal silenciosa de que la conversación había terminado. Duquesa, debe decirme qué piensa de la colocación de la daga. Adrián y yo estábamos a punto de inspeccionarla. Con eso, ella y Adrián se dieron la vuelta y se alejaron, la multitud abriéndose para ellos como si fueran de la realeza. No miraron hacia atrás. Jaime y Sofía se quedaron a su paso, de pie en un círculo de silencio que se sentía como un foco de atención. El rostro de Sofía estaba pálido, su bravuconería destrozada. Las manos de Jaime estaban apretadas en puños a sus costados. Nunca se había sentido tan completa y públicamente castrado en toda su vida. La noche aún era joven, pero su derrota ya era total. O eso pensó. La verdadera humillación aún no había comenzado. El hechit del encuentro actuó como una cerilla encendida en yesca seca. En cuestión de minutos, los susurros habían prendido fuego y se estaban extendiendo por el gran salón como una conflagración imparable. La historia fue repetida, adornada y analizada desde todos los ángulos. ¿Viste la forma en que lo miró a través de él? Y el vestido, una pieza hecha a medida por ese reclusivo diseñador belga, he oído, absolutamente chic. Adrián de la Cruz, no lo he visto en un evento público en 5 años, y la mira a ella como si ella hubiera colgado la luna. Pobre Jaime Valdivia, pensó que estaba presentando a una estrella y terminó siendo el acto de apertura de una reina. Jaime podía sentir el cambio en la atmósfera. Las espaldas que antes se le palmearon ahora estaban volteadas. Los saludos que una vez fueron cálidos ahora eran fríos y breves. Ya no era el tiburón, ahora era el cebo. Trató de reírse, agarrando una copa de champán de un camarero que pasaba y bebiéndola de 2 tragos. ¿Puedes creer el descaro?, murmuró a Sofía, que intentaba desesperadamente parecer imperturbable. Desfilando con él. Es patético. Un claro grito de atención. Ni siquiera me dio la mano, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. Frente a todos. Olvídala, dijo Jaime, con la mandíbula tensa. No es nadie, una reliquia olvidada. Esta es nuestra noche. Pero sus palabras sonaron huecas incluso para él mismo. Observó a Isabella y Adrián desde el otro lado de la sala. No estaban ostentando o trabajando con la multitud. Estaban en conversaciones tranquilas, atrayendo a la gente hacia ellos. Vio a Isabella hablando con el director del museo, sus manos moviéndose con elegante énfasis mientras hacía un punto sobre la iluminación en la galería impresionista. Vio a Adrián en una profunda discusión con el secretario del Tesoro, no sobre finanzas, sino sobre una iniciativa filantrópica para la alfabetización digital en comunidades desfavorecidas. No solo estaban asistiendo a la gala, eran parte de su tejido, entretejidos en la misma tapicería del poder en la sala, mientras él y Sofía eran meros hilos chillones,
que de repente parecían baratos y fuera de lugar. La noche continuó, una tortura a cámara lenta para Jaime. Durante la cena, fue sentado en una mesa lejos de la tarima central, una clara degradación social. Sus compañeros de mesa eran actores menores, aduladores que aún orbitaban a su alrededor, pero su adulación ahora parecía desesperada y patética. Desde su asiento, tenía una vista clara de la mesa principal, donde Isabela se sentaba entre Adrián y el alcalde de Madrid. Ella se reía, su rostro iluminado por la luz de las velas, y se sintió como una afrenta personal. Desesperado por reafirmarse, Jaime cometió un error táctico. Durante un momento de calma en la conversación en su mesa, vio a un viejo conocido, un periodista llamado Miguel, que escribía una poderosa columna financiera para El Economista, pasar por allí. «Miguel, ven aquí, viejo perro», exclamó Jaime, su voz un poco demasiado alta por el champán. Miguel se acercó con vacilación, sus sentidos de periodista claramente hormigueando. «Jaime, ¿pasando una buena noche?» «Fantástica», mintió Jaime, pensando en mi próximo gran movimiento. Valdivia Capital está más delgada y más mala que nunca desde que simplifiqué mi vida personal. Él guiñó un ojo, un gesto torpe, destinado a enmarcar su divorcio como una decisión estratégica de negocios. Los ojos de Miguel se movieron hacia la mesa de Isabela. «¿Así? Parece que la señora Rosy de la Cruz también está haciendo su propia simplificación». El nombre con guión golpeó a Jaime como un golpe en el cuerpo. Rosy de la Cruz. Ni siquiera lo sabía. No sabía lo que había asumido. No se había molestado en averiguarlo. «Rosy», corrigió Jaime, su voz aguda. «Su nombre es Isabela Rosy». Miguel levantó una ceja. «No según la lista de benefactores de la gala. Está listado como una donación conjunta del señor Adrián de la Cruz y la señora Isabela Rosy de la Cruz. Una muy generosa, por cierto. Son copresidentes del nuevo programa de tecnología y arte del museo. Copresidentes. Una donación conjunta. Un nuevo nombre. Estas no eran las acciones de una mujer que tenía un amorío. Estas eran las acciones de una mujer construyendo un imperio con un nuevo rey sobre las cenizas de su vieja vida. Cada nuevo detalle era otra pala de tierra en la tumba del ego de Jaime. «Es astuta», dijo Jaime, tratando de sonar admirador, pero sonando amargado. Siempre supo cómo caer de pie. La implicación era clara. Era una cazafortunas que había mejorado. Miguel no se lo tragó. «No sé, Jaime», dijo, su voz adquiriendo un tono profesional y analítico. «Me la encontré en Art Basel hace unos meses. Estaba negociando la venta de una colección privada al Getty. Negoció con dureza. El mundo del arte se la toma muy en serio. Ya no es solo la esposa de alguien. Es una gran jugadora por derecho propio». Miguel se excusó, dejando a Jaime rumiando en una nueva ola de humillación. Siempre había creído que él era la sustancia y ella el estilo. La idea de que ella poseía un intelecto formidable y una visión para los negocios que ahora florecía sin él era incomprensible. Fundamentalmente desafiaba todo su autoconcepto. No solo había perdido a una esposa, había perdido un activo cuyo valor había subestimado criminalmente. El veneno de los susurros ahora estaba corriendo por sus venas. Miró a Sofía, que estaba empujando un trozo de lubina alrededor de su plato, su vestido carmesí de repente luciendo chillón bajo la elegante iluminación. La había elegido por su apariencia, por su juventud, pero en esta arena, contra este nivel de poder sofisticado, ella era una carga. No tenía profundidad, no tenía conversación más allá de chismes y marcas.
Era una cosa hermosa y hueca. Y de pie junto al recuerdo de Isabela y la impresionante realidad de ella ahora, Sofía parecía desvanecerse en la insignificancia. Y la parte más aterradora para Jaime fue la constatación de que tal vez él también se estaba desvaneciendo junto con ella. Sentirse invisible es un tipo especial de infierno para una mujer como Sofía. Toda su vida había sido una campaña por la visibilidad. Había trabajado incansablemente en el gimnasio, en las cabinas de bronceado, en la peluquería, para convertirse en el tipo de mujer que un hombre como Jaime Valdivia notaría. Y lo había logrado. Había ganado el premio. Pero esta noche, el premio se sentía como un trofeo de consolación. Las miradas de admiración, a las que estaba acostumbrada ahora, se dirigían a otra parte. Los susurros no eran sobre su belleza, sino sobre su desaire público. Ya no era la estrella. Era una nota a pie de página en el triunfal regreso de Isabela Rossi de la Cruz. La amargura era un nudo duro e indigestible en su garganta. Durante un descanso antes de la subasta benéfica, vio a Isabela alejarse de su mesa y dirigirse hacia los baños. Impulsada por el champán y una desesperada necesidad de recuperar algo de estatus, Sofía decidió actuar. Se excusó, dejando a Jaime en su mal humor, y la siguió. El tocador era un oasis de mármol y accesorios de oro rosa, momentáneamente vacío, salvo por ellas dos. Isabela estaba de pie frente al espejo, no retocándose el maquillaje, sino simplemente tomando un momento de tranquilidad, su reflejo mostrando a una mujer perfectamente a gusto en su propia piel. Sofía entró, el clic de sus tacones, inusualmente fuerte, en el piso de mármol. Se paró en el lavabo junto al de Isabela, sacando su lápiz labial de su bolso con un floreo. «Es una fiesta hermosa, ¿verdad?», comenzó Sofía, su voz goteando una dulzura artificial. Isabela encontró sus ojos en el espejo. «Es una recaudación de fondos muy importante». Sí. Su tono era educado, pero fríamente distante. No hizo ningún movimiento para irse, un desafío silencioso para que Sofía declarara su propósito. Jaime estaba tan ansioso por venir, continuó Sofía, aplicando una nueva capa de carmesí a sus labios. Una oportunidad para relajarse por fin. Sabes que ha sido un año estresante para él. El divorcio fue tan difícil para él. Era una estratagema patética y transparente, un intento de pintar a Isabela como la mujer cruel que había herido al gran hombre. Isabela finalmente se volteó del espejo para enfrentar a Sofía directamente. Su mirada no era de ira o dolor. Era analítica, como la de un científico observando una muestra. Me imagino que liquidar una sociedad de 20 años por un modelo más nuevo y brillante viene con una cierta cantidad de papeleo, dijo Isabela, su voz suave pero con un toque de hielo. La sonrisa practicada de Sofía vaciló. Esta no era la exesposa llorosa y despreciada que había imaginado. Eso no es justo. Él realmente te amó. Todavía habla de ti. ¿Lo hace?, preguntó Isabela, una sola ceja arqueándose en leve diversión. ¿Habla de las noches que pasé editando sus propuestas de negocios hasta las 3 de la mañana? ¿O la vez que diagnostiqué el defecto en su estrategia de adquisición para esa compañía farmacéutica, un defecto que le habría costado toda su reputación? ¿O solo habla de las cenas? Sofía se quedó en silencio. No tenía idea de nada de eso. La Isabela en las historias de Jaime era una criatura doméstica, una administradora de hogares, no una socia estratégica. Creo, continuó Isabela, su voz bajando a un tono confidencial, casi compasivo, que a ti y a mí nos han contado dos historias muy diferentes sobre el mismo hombre.
Tu historia, estoy segura, es muy romántica. La mía es un cuento con moraleja. Dio un paso más cerca, y Sofía instintivamente dio un paso atrás. Isabela no era amenazante, pero la pura fuerza de su presencia era abrumadora. «Déjame darte un consejo, de mujer a mujer», dijo Isabela, su voz ahora desprovista de toda emoción. Los hombres como Jaime no tienen socias, tienen activos, y los activos se gestionan, se pulen, se exhiben y eventualmente se liquidan cuando ya no cumplen su función principal. En este momento, tu función es hacerle sentir joven y poderoso. Pero la juventud se desvanece y su tipo de poder es precario. ¿Cuál será tu función entonces? Sofía la miró, sin palabras. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido, perforando su fantasía. ¿Crees que me has ganado algo?, concluyó Isabela, volviendo al espejo y recogiendo su pequeño y elegante bolso de mano. Pero no puedes ganar un premio que la otra persona ya ha descartado voluntariamente. No fui derrotada. Fui liberada. Le dio a Sofía una última mirada en el espejo, una mirada que no era desagradable, pero que estaba llena de una profunda y aplastante lástima. Él te hará lo que me hizo a mí. La única diferencia es que yo tenía una vida a la que volver. Asegúrate de construir una para ti antes de que tu valor como activo se deprecie. Con eso, Isabela salió del tocador, dejando a Sofía sola en el silencio de mármol. El lápiz labial carmesí de repente parecía una herida en su rostro pálido. Por primera vez, vio la letra pequeña en el contrato de su nueva y glamorosa vida. Había pensado que era la vencedora, la que había tomado al rey. Isabela le acababa de revelar que todo lo que había hecho era ofrecerse como voluntaria para ser la próxima prisionera en la torre, y le había entregado la llave de su propia jaula al carcelero. El triunfo que sentía se había cuajado en terror. El evento principal de la noche era la subasta en vivo. El salón de baile bullía de anticipación, el drama anterior añadiendo una corriente picante a la filantropía. El subastador, un hombre con una lengua de plata y un don para abrir las carteras de los ricos, estaba en su mejor momento. Las pujas eran feroces por vacaciones de lujo, vinos raros y joyas a medida. Jaime, sin embargo, estaba hirviendo en una mezcla tóxica de champán y orgullo herido. El encuentro en el tocador había dejado a Sofía conmocionada y silenciosa. Su presencia ahora un recordatorio constante de su error de cálculo. Tenía que hacer algo. Necesitaba un gran gesto para recuperar su estatus, para recordarle a esta sala quién era él. El último artículo fue anunciado. Y ahora, señoras y señores, la joya de nuestra noche. Una escultura preparatoria de Edgar Degas recientemente descubierta. Bailarina atándose la cinta del zapato, generosamente donada esta noche por el señor Adrián de la Cruz y la señora Isabela Rossi de la Cruz. Una ola de aplausos llenó la sala cuando un foco iluminó la pequeña y exquisita escultura de bronce sobre un pedestal de terciopelo. La puja comenzó en la asombrosa cifra de 1.000.000 de euros. Las manos se alzaron por toda la sala. El precio subió rápidamente. 2 millones. 3. 4. Adrián e Isabela observaban con sonrisas tranquilas, ya habiendo hecho su contribución. Ahora eran meros espectadores. Y entonces Jaime vio su oportunidad. Era una idea loca y temeraria, nacida de la desesperación y el ego. Compraría la estatua. Los superaría a todos. Compraría el mismo objeto de su generosidad. Y al hacerlo, los dominaría simbólicamente. Probaría que sus bolsillos eran tan profundos, su poder tan real. 5 millones.
ofreció un postor cerca del frente. 6 millones. Vino una contraoferta. Jaime se levantó. El movimiento fue abrupto, atrayendo las miradas de los que estaban en las mesas cercanas. Sofía lo miró con alarma. 10 millones de euros, exclamó Jaime, su voz resonando en la sala de repente silenciosa. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Los ojos del subastador se abrieron. Sabía lo que era una disputa por rencor cuando la veía. Miró hacia los otros postores, quienes bajaron sus manos. Esta era una batalla de la que no querían formar parte. ¡10 millones de euros del señor Jaime Valdivia!, gritó el subastador. ¿Oigo 11? Silencio. El corazón de Jaime latía con fuerza. Una sonrisa triunfal se extendió por su rostro. Miró a la mesa principal. La expresión de Isabela era ilegible, una máscara de calma. Adrián lo observaba, no con ira, sino con una mirada de curiosidad desapegada, como un físico observando una reacción química predecible pero decepcionante. A la 1, cantó el subastador. A las 2. Jaime sintió una oleada de victoria. Lo había hecho. Había silenciado la sala, se había apoderado del foco de atención. ¡Vendido!, gritó el subastador, golpeando su mazo. Al señor Jaime Valdivia por 10 millones de euros. Una ola de aplausos educados, aunque un poco aturdidos, recorrió la sala. Jaime se sentó, inflando el pecho. Había hecho su declaración. Todavía era un jugador. Había convertido el gran gesto de ellos en su propio triunfo. El director del museo subió al escenario para agradecer a todos. ¡Qué noche tan increíble! ¡Y qué espectacular puja final! Debemos agradecer al señor Valdivia por su asombrosa generosidad. Y, por supuesto, nuestra más profunda gratitud a nuestros nuevos copresidentes del programa, Isabela Rossi de la Cruz y Adrián de la Cruz, no solo por su donación del Degas, sino por su visión para el futuro. Hizo un gesto hacia la mesa principal. Adrián se levantó, tomando el micrófono. Jaime se reclinó en su silla, listo para aguantar un discurso aburrido. Gracias, comenzó Adrián, su voz tranquila, atrayendo la atención instantánea. Isabela y yo estamos encantados de ser parte del próximo capítulo de esta institución. Creemos que la tecnología y el arte no son disciplinas separadas, sino dos caras de la misma moneda de la innovación humana. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala antes de aterrizar brevemente en Jaime. La innovación, continuó Adrián, se trata de algo más que solo crear cosas nuevas. También se trata de mejorar y, a veces, desmantelar sistemas antiguos que ya no son eficientes o éticos. Es un principio que aplico no solo en la filantropía, sino en los negocios. Una extraña tensión llenó el aire. Esto ya no era un discurso de agradecimiento estándar. Hablando de eso, dijo Adrián, su tono cambiando ligeramente, volviéndose más agudo. Aeterna siempre está buscando oportunidades para innovar en diferentes sectores, por lo que me complace anunciar informalmente esta noche que, a primera hora de esta tarde, mi junta directiva aprobó las etapas finales de una adquisición mayoritaria de una firma de Wall Street de larga trayectoria. Una firma que creemos que tiene un gran potencial una vez que su cultura de liderazgo se realinee con los estándares éticos modernos. Jaime se heló. Su sangre se sintió como agua helada en sus venas. Lo supo antes de que las palabras fueran pronunciadas. La mirada de Adrián se fijó directamente en la de Jaime. Ya no había indiferencia en sus ojos, solo la fría y dura finalidad de un jaque mate. Esperamos con ansias el desafío de reestructurar los activos y operaciones de Valdivia Capital. El silencio en la sala fue absoluto, ensordecedor.
como si el aire hubiera sido succionado del edificio. Cada persona se volteó para mirar a Jaime Valdivia. La mano de Sofía voló a su boca, sus ojos abiertos de horror. Su compañía, el imperio que había construido a espaldas de su primera esposa, la fuente de todo su poder y arrogancia. Adrián de la Cruz no solo había entrado en su mundo, lo había conquistado y lo había anunciado al mundo de la manera más pública y humillante posible. La ostentación de los 10 millones de euros ya no era una demostración de poder. Era el patético rugido final de un animal moribundo. No había comprado una estatua. Había pagado una entrada de 10 millones de euros a su propia ejecución pública. Jaime se sentó, paralizado, su rostro pálido. Vio a Isabela, que había permanecido sentada. No estaba sonriendo, ni regodeándose. Simplemente se encontró con su mirada desde el otro lado de la sala, y por primera vez en toda la noche, vio una emoción en sus ojos. No era odio, no era triunfo. Era un destello de la lástima que le había mostrado a Sofía en el tocador. Era la mirada que se le da a una cosa que ya ha terminado. El mazo no solo había vendido una estatua, había señalado el final de su reinado. Las consecuencias fueron una masacre brutal y silenciosa. No hubo confrontación, no hubo gritos. Solo hubo la lenta y agonizante caminata de la vergüenza. Jaime permaneció congelado en su silla mientras la gala comenzaba a disolverse a su alrededor. La gente evitaba su mesa como si fuera radioactiva. Los pocos que se encontraron con su mirada se apartaron rápidamente. Sus expresiones una mezcla de lástima y miedo. Se estaban distanciando de los restos del naufragio. Wall Street es un cementerio de tiburones, y nadie se queda cerca de una bestia recién herida. Sofía fue la primera en moverse. Se levantó, su vestido carmesí una barra sangrienta en la luz tenue. Miró a Jaime, su rostro una máscara de fría furia y terror. La fantasía no solo había terminado, había sido incinerada. El hombre con el que se había unido era un meteoro que caía. «Tonto», susurró ella, las palabras venenosas y crudas. «Tonto absoluto». No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y huyó, sin siquiera molestarse en recoger su estola, abriéndose paso entre la multitud que se dispersaba y desapareciendo en la noche. Su liquidación había llegado antes de lo que incluso Isabela había predicho. Lenta, mecánicamente, Jaime se puso de pie. Sintió 1000 pares de ojos sobre él, aunque nadie lo estuviera mirando directamente. La caminata hacia la salida fue la más larga de su vida. Cada paso era una nueva humillación. La grandeza del gran salón ahora parecía burlarse de él, su espacio cavernoso amplificando su soledad. Cuando llegó a la entrada, los vio. Isabela y Adrián esperaban su coche bajo el pórtico. No estaban hablando, sino que se mantenían en un silencio cómodo y poderoso. Un Bentley negro, hecho a medida, discreto e imposiblemente elegante, se detuvo en la acera. Su chofer, un profesional con un traje oscuro, les abrió la puerta. Adrián ayudó a Isabela a entrar, su mano suave en su brazo. Antes de entrar él mismo, levantó la vista y vio a Jaime parado allí, un fantasma en la fiesta. Por un momento, sus ojos se encontraron a través del pavimento resbaladizo de la Gran Vía. Adrián dio un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. No era un asentimiento de victoria o de regodeo. Era un asentimiento de finalidad, el cierre de un libro. Luego se deslizó en el coche y éste se alejó,
desapareciendo en silencio en el flujo del tráfico de Madrid. Jaime se quedó solo en la acera, el aire frío de la noche sin hacer nada para enfriar el fuego de su humillación. Había venido a la gala para mostrar su poder, para poner a su exesposa en su lugar. En cambio, había perdido a su amante, su compañía y su reputación en el espacio de 3 horas. Había tratado a Isabela como una nota a pie de página en su vida, y ella había regresado como la autora de su perdición, no por malicia, sino simplemente al pasar a un mundo tan lejos del suyo, que su nuevo socio pudo desmantelar toda su existencia como una transacción comercial menor. Finalmente lo entendió. Los 10 millones de euros por la estatua eran ahora una deuda que no podía pagar. Sus líneas de crédito se congelarían por la mañana. Su junta directiva ya se habría vuelto contra él. No estaba simplemente arruinado, estaba borrado. Al otro lado de la ciudad, el Bentley se movía suavemente por el Parque del Retiro. Isabela miraba por la ventana las luces de la ciudad que ahora veía con nuevos ojos. Adrián se acercó y le tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave. Ella se volteó hacia él, una sonrisa lenta y genuina extendiéndose por su rostro. Era una sonrisa libre de los fantasmas del pasado, una sonrisa llena de la promesa del futuro. «Estoy», dijo, su voz clara y fuerte. «Estoy más que bien». Apretó su mano. La noche no había sido sobre venganza. La venganza era algo amargo y corrosivo. Esto era algo más limpio, más puro. Era justicia. Era el universo reequilibrando sus balanzas. Jaime no había sido destruido por un gran complot vengativo. Había sido destruido por su propia arrogancia, por su incapacidad para ver el valor en lo que tenía y el poder en lo que había desechado. Había construido su castillo sobre arena, y esta noche la marea finalmente había subido. Isabela Rossi ya estaba navegando en una nueva y más fuerte corriente, hacia un horizonte que Jaime Valdivia nunca alcanzaría. Así cae el telón sobre el imperio de ego de Jaime Valdivia, un mundo construido al menospreciar a los demás, solo para ser desmantelado por la fuerza tranquila de la única persona que él pensó que había borrado. Esta historia es más que un simple cuento de un espectacular castigo en una gala glamorosa. Es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona nunca se define por con quién está, sino por quién es. La victoria final de Isabela no fue ver a Jaime caer. Fue en su propio ascenso. Fue en construir una vida tan plena y auténtica que su caída se convirtió en poco más que un eco lejano. ¿Qué crees que es la forma más poderosa de venganza? ¿Un triunfo público y ruidoso? ¿O el éxito silencioso de una vida bien vivida? Haznoslo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has presenciado a alguien subestimar por completo a la persona equivocada? Nos encantaría escuchar tus historias. Si te cautivó el viaje de Isabela de esposa olvidada a mujer de poder, por favor, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que ame una historia de empoderamiento y justicia. Y asegúrate de presionar el botón de suscribirse y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias como esta para compartir, donde los subestimados encuentran su voz y recuperan su poder. Gracias por escucharnos.